Bueno, muy buenas noches para todos, compañeros, docentes y personas externas que nos están acompañando el día de hoy. Para nosotros es un gusto presentarles nuestro proyecto de comunicación, educación y paz del Seminario de Comunicación para el Desarrollo Social a cargo de la profesora Olga Lucía Ramírez. Aquí también le damos las gracias por hacer posible estos espacios y pues al director Juan Pablo también pues por darnos la oportunidad de estar aquí presentando nuestro proyecto. Jean Piaget, uno de los más influyentes psicólogos del siglo XX, escribió en 1931 un ensayo sobre el papel que le correspondía a la educación frente a la compleja situación vivida entre las dos guerras mundiales. Su conclusión mantiene la sencillez que suelen tener las ideas profundas, y es que cada uno, sin abandonar su punto de vista y sin tratar de suprimir sus creencias, sus sentimientos, que hacen del hombre de carne y hueso, apegados a una porción delimitada y viva del universo, aprender a situarse en el conjunto de los otros hombres. Esto fue lo que escribió Piaget, es decir, que la educación durante un periodo de guerra debe cultivar en los estudiantes la tolerancia y la empatía. Sus ideas mantienen total vigencia a día de hoy, en especial para un país como Colombia, que por primera vez en décadas tiene la oportunidad de resolver políticamente uno de los conflictos más largos del continente americano en el último siglo. Una guerra que ha generado la segunda tasa de desempleados más alta del mundo, solo superada por Siria, y un número de desaparecidos que duplica el de la dictadura de Pinochet de Chile. Aún así, hay un daño mucho más complejo y estructural, y es precisamente el más silencioso, y es el de la cultura, que está proclive a resolver la violencia con violencia, las diferencias de ideas, de argumentos y de posiciones ante los inevitables conflictos que cada día produce la vida. Conflictos como la mañana del tráfico, el tráfico en las mañanas, las discusiones familiares y políticas, en los estadios deportivos, inclusive en las fiestas. Vivimos en una sociedad donde los papás suelen enviar a sus hijos al colegio diciéndoles que no se dejen de los compañeros, que el mundo es de los vivos, y hasta hemos convertido en mandamiento la frase de no dar papaya. Por eso esta nueva etapa de paz nos obliga a reconstruir el tejido social deshecho por la guerra. Por ello, el verdadero proceso de paz no es el que se realizó en La Habana, tampoco es el que se firmó en Cartagena, es el que sucede todos los días en las aulas de clase. No puede quedarse en una firma, debe perdurar décadas, el tiempo que nos tome generar el cambio cultural para el tránsito a una sociedad en paz. Como diría Agustín Nieto Caballero, un escritor, educador y psicólogo, además fundador del colegio El Gimnasio Moderno, la educación colombiana se concentró en la instrucción y abandono de la formación. Lo que quiere decir que una educación para la paz nos exige priorizar de ahora en adelante el desarrollo y la formación de la ética, así como las competencias ciudadanas de los jóvenes. Para este tema, les presento a Andrea Escobar Vilá, quien es psicóloga de la Universidad Javeriana, con especialización en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y Mercadeo Estratégico del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. Su trabajo siempre ha estado ligado a la educación y formación de los jóvenes del país y actualmente es la directora de la revista Semana Educación, publicación impresa y digital, y lidera el evento más importante del país en educación, la Cumbre Líderes por la Educación Bogotá y las Cumbres Regionales de Educación, las cuales son construcciones, eventos que contribuyen a la construcción de un mejor país desde las experiencias inspiradoras de los educadores que están relacionadas con la enseñanza, con los aspectos que a escala global y local construyen la educación del siglo XXI. Así que quiero pedirles por favor un aplauso y que le demos la bienvenida a Andrea Escobar. Buenas tardes todavía, noches, no. ¿Cómo están? Gracias, Luisita, por esa introducción. Gracias a la profesora Olga y a cada uno de ustedes por estar aquí. Luisa hace una introducción muy linda y yo creo que parte de toda esta reflexión cuando hablamos de paz, cuando hablamos de educación, es como, ¿y esto qué significa? Estamos en un espacio que es de educación o de formación. Aquí todos estamos por un propósito. Entonces yo quiero arrancar para entender un poco quiénes están aquí y me ayuden levantando la mano. ¿Quiénes son docentes, profesores de aquí de la universidad? Listo. Y el resto, estudiantes. ¿Todos son compañeros o son de diferentes grupos? Todos de diferentes grupos. Bueno. Luisa me presentaba y decía,
hacen la cumbre, la revista Semana Educación. ¿Todos ustedes sabían que existía Semana Educación o por Luisita de pronto han escuchado que existe Semana Educación? Más o menos. Yo les voy a contar antes de arrancar por qué Semana. El único medio en este momento de Colombia, medio de comunicación, que designó un equipo de 8 personas para hablar y pensar en educación es Publicaciones Semana. Y el sustento lo vamos a encontrar a partir de lo que yo les voy a contar. Y es que la educación al final es la base. No sé si a algunos de ustedes les pasa que cuando uno habla de la palabra educación, automáticamente remite al salón de clase y a los profesores de colegio, ¿sí o no? Y es educación igual profesor de colegio. Y se nos olvida que educación es igual a la universidad. Educación es igual a lo que pasa en el aula de clase. Hace poquito tuve la oportunidad de estar con Sergio Fajardo y decía algo que me pareció muy chévere. Y de hecho lo anoté ese día porque dije, ve, él decía, es que si yo pudiera poner en mi plan de gobierno cuál es mi prioridad, sería educación, cultura, deporte, ciencia, tecnología e innovación. Y eso recoge educación. Y yo decía, tiene todo el sentido. Y él mismo lo dijo, es que cuando hablamos de educación pensamos solamente en el aula de clase. Luisa mencionó, es importante hablar de competencias socioemocionales, de competencias ciudadanas, de quiénes somos como personas. Entonces vamos a hablar del impacto de la educación y su importancia en el desarrollo de la sociedad. Quiero que lean esto. No es lo que dices, John, es como tú lo dices. ¿Alguien por allá? Ah, me asusté y todo. Otra vez, no es lo que tú dices, John, es cómo lo dices. ¿No les parece a ustedes o no les pasa? Ellos en la oficina se me burlan cuando yo estoy escribiendo por WhatsApp, porque cuando yo estoy escribiendo por WhatsApp es igualito, así se los voy a mostrar. ¡Ay, tan divino! ¡Muchas gracias! Y yo voy escribiendo y voy hablando. No sé si es que porque pienso que si yo le pongo emoción al otro lado va a llegar. Tengo perfectamente claro que no va a pasar. Pero lo que sí tengo claro es que la manera en que yo me expreso sí está dejando un mensaje claro. No es lo mismo que yo les diga, estoy súper contenta de estar esta noche aquí. Muchísimas gracias por recibirme. Me ha parecido lo máximo, me preparé. La educación y los medios de comunicación, pues es el tema clave en estos momentos del país. ¿A ustedes eso les genera algo? Pero si yo me paro aquí y les digo, estoy feliz de compartir con ustedes, me encanta que estén preocupados por la educación, me encanta que estén preocupados por entender qué es importante para la sociedad. Creo que esto les genera, ¿o qué pasa si yo le digo, pero por qué llegaste tarde? O de pronto, oye, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo en el camino? No. Esto empieza a ser la base, cuando Luisa mencionaba en la introducción, de la tolerancia, de lo que nos molesta y no nos molesta. Esto debería tenerlo casi que uno pegadito todos los días. No es lo que dices, es cómo lo dices. ¿Y qué quieres lograr? Y esto se los quiero dejar como una primera reflexión. Entonces, la gente dice, sin educación no hay una construcción de paz. ¿Será que eso será verdad o será mentira? Veníamos en el taxi camino acá y entonces estamos organizando un evento de educación. Estamos contactando al alto consejero para la paz y alguien me llama del departamento de él y cuando yo le digo, no, sí, la cumbre de líderes por la educación es el evento más importante que se hace en el país y se reúnen los líderes donde se van a conectar y yo he hecho el discurso perfecto. Y el hombre me dijo una cosa interesante, me dijo, no, me parece súper chévere, pero vamos más allá. Queremos hablar realmente de la formación con pertinencia. Reunámonos y conversemos. Y yo, ok. Pero entonces el tema es, cuando uno ya le empiezan a decir, va mucho más allá, hay que trascender la formación, pues vamos a ver, esas que les quedan puntos suspensivos porque no tengo ni idea qué me vaya a decir el lunes que me reúna con él, pero sí es para ponerlos en contexto, que la educación al final va más allá de lo que pasa en el aula de clase, va más allá de lo que ustedes están haciendo aquí en este espacio de formación. El ejercicio de educación es entender que la cadena arranca desde primera infancia hasta el momento que ustedes se gradúan y tienen un trabajo. Se gradúan y son capaces de formar empleo. Hoy en día yo me reúno con las universidades y la primera pregunta que les hago es, ¿ustedes están haciendo estudios de empleabilidad? ¿Sus egresados con cuántos salarios se enganchan? ¿Sus egresados en dónde están? ¿Sus egresados? Y esa es una pregunta para la vida. ¿Sus egresados montan empresa? ¿Usted a quién está formando? ¿Para qué lo está formando?
Y eso no importa si es profesional, si es técnico, si es tecnólogo, si es formación para el trabajo, si está en la articulación con la media, y seguimos bajando la cadena. Si yo meto a mi niño a este jardín, ¿qué tipo de niño va a formar usted? Cuando él va a aprender a compartir. Él va a aprender a entender que es un ser social, que tiene que cuidar el medio ambiente, y seguramente va a entender que lo que él haga deja huella en la vida. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer con la educación. Esas son las preguntas pertinentes, más allá de lo que vemos normalmente, que es lo que se comunica. La consecuencia de los problemas que tenemos hoy, que son violencia, que es el maltrato, no solo de la mujer ni el infantil, el abuso, que se roben la plata. ¿Cuál es el tema de moda en este país? Corrupción. Entonces todo lo que queremos reducir a la corrupción, y ese es el tema de moda, gran encuentro de corrupción. Pero la gran pregunta es, ¿por qué somos corruptos? ¿Por qué sale la corrupción? Ustedes sabían que uno de los robos más grandes, cuando uno escucha los robos de las calles y los puentes, ¿saben cómo roban? El robo es que si la capa asfáltica era de 5 milímetros, lo que decía el ingeniero, no la hacen de 5 milímetros, sino que la hacen de 4.5 milímetros. En ese pedacito, ahí ya se robaron los miles de millones. Porque ese ahorro, ¿quién va a salir luego a medir la capa asfáltica? Nadie. Esos son los robos. Entonces uno se pregunta, cuando esa gente roba, ¿robó por qué? ¿Será que no le enseñaron el sentido de la responsabilidad de que todo acto tiene una consecuencia? ¿Será que cuando estaba en el aula de clase, en la universidad que yo estudié, había una cátedra que se llamaba Propedéutica de la Fe? Miren el nombre, Propedéutica de la Fe. Y en Propedéutica de la Fe le enseñaban a uno ética. Pero a mí nunca nadie se sentó conmigo y me dijo, mira, tú como terapeuta, si te vas a dedicar a ser terapeuta, primero hazte terapia tú, para entender que eso que te dicen no es para locos, para entender cuál es tu trabajo. Entonces vamos a empezar a tener palabras claves. ¿Qué significa eso? Eso lo que me estaban diciendo es, tú tienes que aprender a ponerte en los zapatos del otro. ¿Y cuál es la palabra técnica para cuando uno le dicen ponte en los zapatos del otro? ¿Cómo es esa palabra? ¿Cómo? Esa no la conozco. Empatía. ¿Quién dijo por ahí empatía? ¿No sé, no le enseñaron así? Si usted se va a poner en los zapatos del otro es la empatía. Si alguien a mí me hubiera dicho, cuando tú tengas un paciente tienes la responsabilidad de eso que te diga, es sagrado. Eso es respetar al otro. Es la ética. Entonces empezamos a entender cuál es ese concepto de la formación y la responsabilidad que se tiene. Y esa responsabilidad empieza a estar en todos los ejes. Según informes del DANE, una de las principales causas de muerte en Colombia es la intolerancia. Nos fascina molestarnos. Nos fascina, somos como con el fosforito prendido, la mechita la tenemos prendida. ¿Sí o no? Eso es súper fácil ponernos bravos. A mí me pasa muchísimo. Yo soy un fosforito y entonces yo ayer llegué a la oficina por un tema y llegué, la palabra es engatillada. Y llegué lista para armar el lío. Y el pararse y lo que se llama amarrar el perro. Se los hablo en palabras coloquiales para que no se les olvide. Amarrar el ego y entender que hay que pensar antes de actuar. Y todo esto que yo les estoy diciendo de manera coloquial es lo que debería estar en la formación y lo que vamos a ver más adelante. Y todo tiene una palabra técnica. Se llama pensamiento crítico. Entonces ahora tenemos los millennials, tema de moda, ¿no? Y todos ustedes aquí, no, yo mi vida, entonces yo la verdad lo que pienso es que yo quiero aportar a la sociedad y yo quiero tener un proyecto porque es que yo no estoy de acuerdo con las instituciones, con la sociedad, el capitalismo, y arranca uno con unos discursos, pero cuando uno pela el banano, es súper egocéntrico, porque es lo que a mí me importa. La pregunta es, ¿eso que a mí me importa, a la sociedad le importa? ¿Estoy dejando huella? ¿Cuál va a ser el impacto? Si yo lo saco y lo suelto, ¿qué va a pasar? Y eso no significa que por yo ser millennial, centennial, y ahora hay uno nuevo que se me escapa el nombre, pero hay una nueva, que son los chiquiticos, tienen ya nombre. No, centennials y Z son los mismos, hay que leer Semana de Educación. Están las páginas de Semana de Educación, artículo, portada, tema central, Semana de Educación. Pero hay una nueva.
Hay una nueva. Entonces, a lo que voy es, no importa a qué generación pertenezcas, hay que tener claro qué significa el pensamiento crítico. La incapacidad de reconocer que existen puntos de vista e interpretaciones distintas a las nuestras es la incompetencia para aprender las diferencias, olvidando que la diversidad. Yo me puedo quedar patinando toda la noche repitiéndoles lo mismo, pero el ejercicio es invitar a la reflexión del por qué es importante, no es el tema de lo que está pasando con los acuerdos. Al final del ejercicio es como si Colombia se le estuviera rebosando ya la copa y la suma de muchos actos, la suma de la corrupción, la suma de que las instituciones no cumplen, la suma de un acuerdo consensuado o no consensuado, esa suma completa de la cadena es la que está rebosando y es la que nos está invitando a pensar en competencias ciudadanas, en cátedra para la paz, en competencias socioemocionales, pero no es un hecho puntual. Y yo creo que si logramos sacar de necesariamente el proceso de paz el tema de la importancia de tener claro por qué hay que desarrollar competencias ciudadanas, por qué hay que respetarse el uno al otro, por qué no hay que robar, y no importa el nivel socioeconómico, no importa, no tiene nada que ver, pero si yo estoy aquí en un aula de clase, significa que yo por lo menos ya estoy un pedacito más avanzado. Quiere decir que tengo algo en esta parte intelectual que me permite entender que una cosa que Luisa se va a burlar, que consumir películas piratas es robar. Se los digo así. Piénsenlo. Si compran películas piratas, están aportando un pedacito a la guerra. ¿Y saben por qué? Por una razón. Porque ustedes están estudiando, por ejemplo, una carrera que vive de los derechos de autor. Cuando uno decide en la vida tomar elecciones de vivir de los derechos de autor, en ese momento debe respetar los derechos de autor de todo el mundo. Miren, nosotros tenemos una sección en la revista que se llama Cineclub, y yo empecé a ver un montón de películas que, les debo ser honestas, en mi vida había escuchado que existían. Y un día le digo yo al periodista, oye, ¿y esa película cómo la conseguiste? Por casualidad, ¿no? Pues pasa a ver. Si yo soy lector y quiero ver la película que está en la sección, ¿cómo a dónde voy? Pues pasa a ver, ¿no? Ah, no, sí, la compras pirata. ¿Y yo qué? ¿Sí? Pues es que como no se consigue, entonces pues toca ir a buscarla al centro o descárgala por Cuevana, una cosa así. Y yo le dije, ¿qué? Y dije yo, pero, un momentico, devolvamos la película. Estamos hablando que hay que construir un mejor país, que estamos en un medio de comunicación, que vivimos de los derechos de autor, que hemos elegido que nuestra producción intelectual sea lo que nos permita crecer en la vida, nos permita llegar lejos, y un señor que se le ocurrió una película que a ti te pareció buenísima, que iba a ser súper buena para los profesores en el aula de clase, le estamos diciendo a la gente que vaya y le enseñe a otros niños, pero que la compre pirata. ¿Ustedes creen que ese mensaje tiene sentido? No tiene ningún tipo de sentido el mensaje. Y sé que estoy hilando delgado, pero es que ahí, como dijo Luisa en la introducción, en las pequeñas cosas, en la simpleza, es que empezamos a construir realmente unos nuevos códigos de comunicarnos, unos nuevos códigos de respetarnos. Tuve la fortuna de estar hace muchos años en Helsinki, bien lejos. Eso allá no pasa nada, la gente muere de depresión. Eso es bonito, pero aburrido, no se imaginan. ¿Saben qué ley tienen? Se llama la ley de las vallas rojas. El tema es que como crecen tantos frutos rojos en los árboles, pues eso se podría y se dañaba. Entonces crearon una legislación que si yo tengo una casa que tiene un patio y tiene un árbol de mora, o sea, matas de mora, la gente puede entrar a mi patio, sacar los frutos de los árboles, consumirlos, si quiere hacer un picnic, meterlos en una bolsa y llevárselos para su casa. ¿Cómo la ven esa ley? ¿Ah? ¿Cómo funcionaría en nuestro país? O sea, imagínense ese cuadro, ustedes con su palo de mango, y entonces llegó la familia con el palo de mango y les metió. ¿Ustedes qué hacen si se les mete a su casa a alguien con el palo de mango, el palo de guayaba? ¿Cómo salen? Y yo pregunté, obviamente, colombiana, del otro lado del mundo, bien lejos, ¿y no pasa nada? ¿Sí o no? Pues es que uno sale del país y uno está como, me van a robar, ¿y qué voy a hacer? Y entonces,
Y la señora me miró como loca, obvio que no pasa nada. La ley también dice que no se pueden acercar a tantos metros de la casa, que si la familia está disfrutando del árbol, pues que no pueden llegar a decirle con permiso, venga, yo me como la fruta. Pero la gente la respeta. Lo que les estoy tratando de decir es que sí es posible. El ADN de ellos no es distinto al nuestro. Si nos hacen un estudio de ADN es lo mismo, es la misma carne, es la misma sangre. Pero hay unos códigos culturales que permiten que haya una ley que le diga, señor, vaya a la casa y coja las frutas del árbol. Y si usted quiere hacer un picnic porque tiene un pasto gigante, siéntese y haga el picnic. Esta historia es de la vida real. Yo no lo podía creer. Claro, tienen otros problemas más graves, como les digo. La gente se muere de aburrimiento. Entonces ahí es cuando sale la sangre latina caliente, que es que nos fascina la fiesta. Pero la gente se muere de aburrimiento. Pero tienen todo resuelto. Entonces, cuando tú tienes las necesidades básicas resueltas, Maslow, las teorías que entonces dice que si una persona tiene todo resuelto, pues no va a buscar desarrollarse y entonces no va a avanzar en la cadena, pero que entonces hay que solucionarlo, me imagino que eso es parte de lo que estudian o lo han visto, pues al final del ejercicio, si tú tienes lo básico o lo mínimo, pues no vas a tener que buscar lo del vecino, o por lo menos vas a tener las propias herramientas para construir lo tuyo. Y ese es el ejercicio. Entonces aquí, como para empezar a hablar de términos, que a mí me gusta como meter los términos concretos y los técnicos por una razón, porque no es lo mismo que yo les digo, los voy a formar para la felicidad. Si yo les digo, vamos a hacer un proyecto y entonces vamos a formar para la felicidad. Uno dice, ¿y qué es formar para la felicidad? Entonces, en un país en el contexto tan violento del nuestro, alguien me dijo ayer, es que formar para la felicidad es tener un plato de comida calientico todos los días en la mesa. ¿Qué es felicidad para cada uno de nosotros? Para unos puede ser algo tan light como irse a comprar un par de zapatos, ¿sí o no? Tener zapatos de moda. Para otro puede ser leerse un libro. Para otro la felicidad es tener comida todos los días y un techo y una cama. Tener un trabajo. Entonces, cuando no están las necesidades básicas resueltas, es muy difícil empezar a entender qué es formación para la felicidad. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, define como aquellas competencias que pertenecen al área del comportamiento o que surgen de los rasgos de la personalidad. Estas nos permiten identificar y regular, regular nuestras emociones. Clave también para notar, al lado de la empatía, al lado del respeto, regular las emociones. Cuando yo me autorregulo, en psicología, cuando uno está en psicoanálisis, hay una cosa cuando les decía amarrar el perro, eso tiene una explicación técnica, y es, yo amarro el perro, es amarro el ego. Al ego le dicen el perro. Entonces el perro arriba, perro abajo, y uno suelta el perro. El perro es, cuando uno suelta un perro bravo, ¿qué hace? Sale ladrando como loco, ¿sí o no? Es cuando uno dice, yo amarro el perro, amarro el ego. Lo que al final a uno lo hace pasar por encima del otro es el ego. Es el yo. Es yo estoy por encima. Yo soy el que prima. Entonces, autorregularse, mostrar empatía, desarrollar y mantener relaciones positivas. Ser bondadoso. Este es un país donde en las aulas de clase debemos empezar a enseñarles a nuestros niños y a nuestros jóvenes a ser bondadosos. Cuando yo llego y, un ejemplo, estamos haciendo un trabajo y está el equipo de trabajo y uno está bien jodido. Jodido porque lo dejó la novia, jodido porque la casa tiene problemas, jodido porque está llevado en el trabajo. Pero es una buena persona y es una persona que normalmente es responsable. Yo le doy la espalda o puedo llegar a mostrar bondad. Y la bondad es que a veces uno carga gente, no siempre, y todo tiene un límite. Pero es preguntarse si el acto que voy a llevar a cabo tiene algo de bondad. Nuestra jefe en semana, tenemos jefe nueva, la gerente general. El otro día me sorprendió porque me dijo, estábamos hablando de un caso particular, y me dijo, ¿sabes qué me molestó, Andrea? Y yo, ¿qué? Me dijo, las palabras que me dijo esta persona no fueron bondadosas. Y yo me quedé como, ¿qué? Me dijo, sí, ese acto que ella hizo de ir a contar lo que estaba pasando no fue bondadoso, porque no logró ningún resultado positivo. ¿Qué logró con eso? ¿Cuál es el resultado? ¿Se mejoró? ¿Tuvo éxito o fue en detrimento? Cuando ella me hace hacer el esquema, entiendo que iba en detrimento. Entonces, al ir en detrimento, no fue bondadoso.
Y esto les puede sonar a carreta, pero es que el tema es que de esto se viene hablando hace muchos años. Y solo ahora, en tiempos de posconflicto, en tiempos de paz, llamémoslo así, está empezando a hacernos eco. En tiempos de que nos mamamos de la corrupción, ¿sí o no? No queremos que se nos roben las cosas, que no creemos en las instancias, que queremos cambios, es cuando estos temas empiezan a ser y empiezan a tomar relevancia para cada uno de nosotros. Porque ahí es cuando entendemos que la persona es importante. Llevan años diciéndonos que es que los muchachos en Colombia no saben leer ni escribir. Entonces Colombia no avanza en calidad porque como no saben leer y escribir, no entienden los problemas matemáticos. Ese es el discurso de calidad. Entonces, como no entienden los problemas matemáticos, hay que enseñar escritura. Porque saben leer, les pongan el problema, lo van a poder solucionar. ¿Y a ti de qué te sirve que un muchacho solucione el problema matemático, pero no desarrolle las habilidades para entender que 2 más 2 no es 6 y que entonces el CBY lo tiene? ¿Saben qué es el CBY? ¿Qué es el CBY? ¿Cómo voy yo? Que el CBY hay que sacarlo de la ecuación. O sea, uno no puede vivir a punta de CBY. Ese es el discurso que hemos tenido. Entonces ahora la conexión que hay que hacer es: las matemáticas son importantes porque te dan competencias técnicas que te van a permitir entender que si vendo un chicle y el costo de mercancía del chicle es 2 pesos, lo tengo que vender mínimo en 4 pesos o en 3 pesos, y que de lo que me quede la ganancia, que fueron 2 pesos, reinvierto para comprar más producto tantos pesos. Y el otro pedazo no salgo a comerme una empanada caliente, sino que lo guardo para reinvertirlo y ahí creé negocio. Y en el momento que tengo esa habilidad, resulta que tuve una habilidad adicional, que fue el análisis. Y en el momento que entiendo que si yo no voy y le digo, oiga, cómpreme, sino que le digo, esto está buenísimo el día de hoy, ¿por qué no lo prueba? Venga, le doy la probita y luego me compra. Y desarrollo la competencia para comunicarme, ahí formé un ser integral. Ahí logré mi objetivo, porque puse a una persona en la sociedad útil. Puse a una persona en la sociedad que va a tener retorno a la inversión y que el día de mañana, ojalá, nuestro país, paréntesis, está por estratos, sea un estrato más que sus papás. Ojalá esa persona pueda vivir mejor que sus papás. Y que si su papá tiene una casita de una habitación, pues el día de mañana la tengan de 2 cuartos. Depende de lo que signifique el bienestar. Eso es particular para cada cual. Pero que haya acceso. Que haya acceso. Y esto nos lo permiten las competencias socioemocionales. Cuando tú tienes esa reflexión, entonces uno diría, ¿y Publicaciones Semana qué hace hablando de eso? Pues ese es nuestro rol. Nuestro rol es comunicarle a la sociedad que hay temas de estos que son tan críticos que la gente los tiene que entender, que la gente los tiene que exigir, que ustedes como personas en formación tienen que tener claridad que se están formando como seres integrales, que ser corruptos no es porque son unos ricos por allá en la esquina, que es que como son ricos entonces son unos avaros y esos quieren más. No, porque es un problema de sociedad, es un problema de construcción de tejido. Y como le decía esta mañana que me reuní con el rector de todos los colegios de la Minuto de Dios, imagínense, de todos los colegios a nivel nacional de la Minuto de Dios, hablábamos de una cosa de los maestros y a lo que están abocados. Es que el padre de estrato 6 va y le dice al profesor, si usted no le pasa a mi hijo, grita a mi hijo, hace algo con mi hijo, yo tengo influencias y lo puedo hacer echar. Pero si yo me voy al de estrato 1, va y dice, si usted se mete con mi hijo, no me lo pasa, le saco el puñal y se lo clavo. ¿Ustedes no creen que eso al final se encuentra? ¿Ustedes no creen que al final lo que está concluyendo eso es que de acuerdo a las herramientas que tienen, a las competencias socioemocionales, la resolución de conflictos termina en un solo lado? Violencia. Lo que pasa es que el medio del de estrato 6 es la influencia. Y seguramente el medio de otro nivel socioeconómico, pues puede ser las acciones, las armas a tomar. Voy y le clavo el puñal. Pero al final, lo que hay de base es exactamente lo mismo. Y es, ¿cuál es ese desarrollo de la personalidad? No importa el nivel socioeconómico. Esta es una persona que llevamos el año pasado a la Cumbre Líderes por la Educación, Enrique Chaux, él es de aquí de Bogotá, tiene varios libros, trabaja con la Universidad de los Andes,
y él es el que está como asesorando realmente la mayoría de currículos en este tema, y dice, la competencia ciudadana es lo que buscan es lograr que los mismos estudiantes vayan desarrollando ciertas capacidades para relacionarse con los demás de manera pacífica, incluyente y democrática. Pero ¿cuál es el error aquí? ¿Ustedes creen que tener solo una cátedra para la paz nos va a solucionar el tema? ¿Ustedes creen que si yo voy y tengo una materia que se llama competencias ciudadanas, me va a solucionar el tema? ¿Cuál sería realmente el ejercicio? Que esto esté transversal en lo que hacemos todos los días, que se vaya en el entramado o lo que se llaman los planes académicos en la formación. Si yo estoy en cualquier materia y entiendo cuál es el impacto, que ya se los mencioné hace un rato, de mis actos, ahí ya me estoy formando en esto. Si yo entiendo que cuando yo quiero cobrar por mi trabajo, cobro lo justo, lo que es, me van a volver a contratar. Y si entrego un producto de calidad, es muy probable que también esté generando un impacto positivo. Es de las cosas más difíciles que hay, entender eso y entender hasta dónde va uno y cuál es ese límite con el otro. Tuvimos la fortuna de tener una reunión en la oficina con el director del SENA antes de que se fuera, Alfonso Prada, en uno de nuestros comités editoriales, y él hablaba un poco de la pertinencia de la formación. Nuestro país y nosotros desde Semana Educación venimos reflexionando que con todo este ejercicio de paz, ustedes no saben la cantidad de maestrías que han salido de gestores de paz, jueces de paz, maestría en paz, resolución de conflictos. Y al final del ejercicio, seamos sinceros, o sea, a cuentas claras, ¿cuántos jueces de paz necesitamos? ¿Cuántos gestores necesitamos? O sea, seamos pero honestos. Entonces, ¿yo pago una maestría para un momento coyuntural? ¿O qué pasa si yo reformulo el escenario y entiendo en ese ecosistema qué necesito? Pero no podemos seguir siendo un país de moda. ¿Quiénes se vieron en algún momento CSI? ¿Se acuerdan de esa serie de CSI? ¿Sabían ustedes que cuando llegó CSI a Colombia, crecieron o se duplicaron la formación en criminalística? Se los pregunto, ¿cuántos CSI necesitamos nosotros en nuestro país? O sea, ¿cuántos investigadores necesitamos nosotros para asesinos en serie? ¿Cuántos? En Medellín, en cada esquina hay un instituto de formación en criminalística. Porque Medellín es violenta, porque Medellín... ¿Y por qué no más bien pensamos que se necesita la formación? Pero ¿saben qué es lo más grave? Que es que el gobierno, eso no son institutos piratas, tienen registro calificado. Una vez uno tiene registro calificado, es legal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es esa formación pertinente? ¿En qué nos debemos formar? ¿Será que qué necesito? ¿Cómo organizamos esa oferta y esa demanda de profesionales para que realmente cuando salgan al entorno tengan un espacio en la sociedad? Y esa pregunta hay que hacérsela. Y esa ecuación, esa fórmula mágica es lo que yo quiero, más la oportunidad que hay en el mercado, más lo que realmente me va a generar valor. Y esa suma hay que entenderla. Entonces, en esta suma y en esta mezcla, vamos atando los cabos. Somos unos seres que pertenecemos a una sociedad. Al estar inmersos en una sociedad y ser unos seres que estamos conectados los unos a los otros, existe un sistema que es la educación. La educación es la que nos permite, al final, entender los códigos, entender cuál es mi rol, para dónde voy, qué es lo que voy a lograr. ¿Ustedes creen que Colombia tiene claro cuál es el ciudadano que está formando? O sea, ustedes les preguntan, bueno, ¿y en Colombia qué tipo de persona se forma? ¿Cuál es ese colombiano? ¿Cuál es la definición de colombiano? ¿La tenemos clara? Ser colombiano es un acto de fe. ¿Y eso qué significa? Si es un acto de fe, yo si soy colombiano de acto de fe, ¿qué significa? ¿Será que soy súper inteligente? ¿Qué más es? Hay una que a mí me fascina. Ser colombiano es ser berraco. ¿Sí o no? Chao pa'lante. ¿Qué significa eso? Ser culebrero. El país del Sagrado Corazón. Pero de verdad, ¿ustedes creen que eso es sostenible para una economía? ¿Ustedes creen que eso es sostenible en el tiempo? Uno no puede estar orgulloso por ser un berraco. No me lo malinterpreten.
Uno no puede estar orgulloso por ser un berraco cuando uno sistemáticamente no puede reproducir porque es exitoso. Si yo soy capaz de ser exitosa 1, 2, 3 veces, soy una berraca. ¿Por qué? Porque tengo un método. Porque seguramente algo estoy repitiendo. ¿A ustedes no les pasa que conocen a alguien, de ustedes mismos, que hoy vende perfumes? Ve, estoy vendiendo unos perfumes buenísimos y baratísimos que me conseguí, que fijo son piratas, no los compren. Y son buenísimos. Sí, ¿cuál tenés? ¿Tenés el último denme nombres? No tengo ni idea. ¿El último de Chanel? Sí, claro, y lo tengo en 50.000 pesos, está baratísimo, fue un cargamento que llegó y lo conseguí. Entonces, le compran. Pasó el tiempo. Y ese perfume, seguro que el olor ni les duró. No lo compren. Pero eso es paréntesis. Entonces luego pasó el tiempo y se volvieron a encontrar el mismo. ¿Ve en qué andás? No, imagínate que ahora tengo un amigo que está importando unas llantas buenísimas y ese negocio es súper chévere porque es que con el perfume me tocaba cargar los perfumes, eran 20 perfumes y pues no, eso era súper difícil perseguir a la gente a que me pagara. En cambio ahora vendo un set de llantas y ve, me gano más plata. Buenísimo. You know? Qué berraco, ve, tan berraco. Es que ese es más emprendedor. Uy, es que es emprendedor. Pero que capitalizará. Y seguramente lo encuentran y lo vende calzones. Es así. No, es que me encontré una fábrica y los son buenísimos, de un algodón. ¿Y qué pasó con la persona? ¿Ustedes creen que esa es una persona sistemática que realmente es berraca? Porque si fuera una persona berraca, hubiera entendido que hubiera podido ser sostenible con su negocio de perfumes, porque seguramente hizo un Excel, hizo un P&G, donde tuvo un balance, donde entendió que si tenía un buen servicio al cliente, si no fiaba, si sabía cuántos perfumes tenía que vender para reinvertir la plata, era una persona que tenía un pensamiento estructurado y tenía unas competencias. Entonces, volviendo a ese colombiano, ¿será que somos unos berracos? ¿Será que somos echados para adelante? ¿O será que más bien nos falta entender que necesitamos una estructura mental, que necesitamos que el gobierno y la academia responda y forme unos muchachos y unos colombianos que realmente sean capaces de respetar las instituciones, de respetarnos unos a otros y de entender que se necesitan unas competencias técnicas y emocionales que nos permitan llegar a más allá, que nos permitan ser sostenibles en el tiempo, que nos permitan ser emprendedores. En el mundo la tasa de emprendimiento es altísima, los que no logran pasar adelante, es más del 90%. Entonces, ¿por qué vamos a decir que es que queremos que todos sean emprendedores? La tasa de emprendimiento en la curva, la gente se queda, es que yo siempre lo confundo, eso se llama el valle del desespero, el valle de la muerte, o sea, la campana del emprendimiento, ahí se queda la gente, porque en el momento que hay el primer fracaso, aparecen las competencias socioemocionales, me derrumbo y no soy capaz de decir, esto es un traspié. Venga, yo me reinvento, soluciono. Les voy a poner un ejemplo de reinventarse berraco, y no es que le estuviera desplomado. ¿Ustedes no creen que el youtuber mayor de 60 es el mejor ejemplo de una persona reinventarse? ¿Saben quién es el youtuber, no? De 40. De Daniel, 60, ya qué pecado. De 40. No, porque la de 60 era Cecilia, que no lo hizo muy bien cuando salía bailando, alguien que le diera a la señora que no bailara, no. Daniel fue un hombre que reconoció sus habilidades y se reinventó. En un momento que pensamos que la tecnología es solo para gente joven. ¿Sí o no? Y el hombre ha sido sistemático, porque fue capaz de sacar 3 productos, 4 productos de una idea. Les voy a decir los productos. Su canal de YouTube, su libro que está lanzando en la Feria del Libro, Mi puta obra, lleva llena desde que la lanzó, full, todas las funciones. Y tiene una empresa que es capaz de venderle experiencias a las empresas para sus marcas, para crear contenido de primera calidad. Miren los productos que sacó. ¿Pero por qué? Porque fue capaz de ser sistemático. Montó una empresa. Entonces esas son las competencias. Entonces Colombia tiene que llegar a poderse responder y que quede arriba en la norma. ¿Cuál es el colombiano? Y eso no entra a minar la libre expresión. No tiene nada que ver. Yo me puedo expresar libremente, pero también hay una responsabilidad de formar para tener el criterio de expresarme libremente. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llega mi libertad de expresión? ¿Hasta dónde puedo ir? Y esa es la responsabilidad de ese ciudadano para poder pertenecer a una cultura. Somos seres, al ser seres sociables, la cultura nos empieza a modelar entre la educación y la cultura. Y esto es lo que nos responde a ese tejido y a ese comportamiento como seres
sociables que somos y como colombianos que somos. Pertenecemos a un sistema. Y la pregunta es, ¿qué herramientas estamos dando? ¿Cómo las estamos dando? ¿Y cuál es el impacto que tenemos? Y eso arranca por nosotros, no solamente con los proyectos que hacemos. Y como directora de una publicación en educación, es mi responsabilidad con mi equipo que cada cosa que contemos tengamos claridad cuál es el impacto que va a tener, qué vamos a lograr y por qué lo vamos a hacer. Y esa es la gran pregunta que se hace siempre. ¿Para qué sirve lo que publico? ¿Está generando algún valor al país? Porque hay que denunciar, obvio que hay que denunciar, pero no es lo mismo denunciar con sevicia a exponer un problema de la alimentación escolar en este país. Uno puede salir a decir, los niños se están muriendo. ¿Por qué no le explicamos más bien a la gente y a los políticos que es que robarse la plata de la comida de los niños es hacer que estos niños no aprendan? Que los niños no aprendan es hacer que el país no avance. Que el país no avance es hacer que la economía se joda. Esa es la responsabilidad. No es la denuncia por la denuncia, es conectar los puntos y es entender eso para qué sirve. Y aquí viene otro tema crítico y es todo lo que la carreta que les he echado empieza a resumir aquí. Y es algo que se llama pensamiento crítico y son en esas competencias. Eso tiene una explicación teórica y eso es, si uno lo resume en esta gráfica, es yo me pregunto algo, yo lo pienso y antes de salir a actuar, lo proceso, lo significo y me da un resultado. Cuando yo estoy en este pedazo de aquí de la mitad, lo que está pasando es que se hace como un árbol de decisión. Antes de actuar, yo entender, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Si lo hago, es el A, el B, entonces yo no trago entero. ¿O será que porque esta persona confío trago entero? Ese mapa mental, es lo que te exige el pensamiento crítico, que es el análisis, es inferir la información, es poderla explicar, hay que evaluarla. O sea, yo hice la acción, ¿cómo la evalúo? Lo más bonito de esto es que todo esto se aprende. Esto no es innato. Uno lo aprende en la vida. Y esto se aprende en la vida, con el novio, con las matemáticas, con las ciencias, con todo. Con lo que se les ocurra, esto aplica. Ese man me está poniendo los cachos. Yo lo voy a ir a insultar. Yo les prometo que si uno se detiene primero y piensa aquí, antes de ir a insultarlo, es muy probable que lo más inteligente es decir, no me merece porque soy una buena persona, sabe que adiós, y me volteo y me voy. Pero si yo estoy en las matemáticas, en el salón de clase, con los niños, y necesito que entiendan a resolver ecuaciones, yo no les puedo decir, y entonces la ecuación y la raíz, no, ¿qué pasa si yo pongo a que ellos lleguen al problema? Que ellos lo resuelvan por sus propios medios, que se equivoquen y comprendan cuál es el resultado. Y eso te lo permite el pensamiento crítico. Y ese es uno de los grandes cuestionamientos con ustedes, con una generación que ya está perfectamente conectada. Y es aquí lo que vamos a conectar con el siguiente tema. Y es con la posverdad. ¿Por qué la educación en los medios? Porque pone un reflector para que la sociedad mire los temas que son relevantes. Ese es nuestro rol. Nuestro rol es empezar a hablar de toda esta carreta que les estoy diciendo. El año pasado trajimos a Koji Miyamoto, experto del Banco Mundial en competencias socioemocionales. Después de que vino a la Cumbre Líderes por la Educación, que nadie entendía de qué se estaba hablando, y esto es porque están hablando de este tema que parece como hippie. El hombre ha venido 4 veces más a Colombia, es un economista. La explicación la da desde las ciencias exactas, miren esto, las emociones desde las ciencias exactas, y es el que está asesorando a la Alcaldía de Bogotá para el proyecto de intervención con los niños en el aula de clase en el desarrollo de competencias socioemocionales. Eso no puede estar equivocado, y esa es la realidad. ¿Y cuál fue nuestra responsabilidad como medio de comunicación? Ponerlo en el spot público, taladrarlo para que la gente lo entienda, y esa es nuestra responsabilidad. Buscar que la educación sea fundamental en la agenda nacional. Me tiene a mí absolutamente preocupada qué va a pasar con los candidatos a la presidencia. Absolutamente preocupada. ¿Saben qué me dijeron en estos días? Que es que la educación no está en la agenda de los candidatos porque no da votos. ¿Ustedes creen eso justo?
y es que como este gobierno ya quemó la educación con la ideología de género, entonces por eso no lo tienen como, entonces pues que hay que esperar un poquito más para ver dónde se pone. ¿Ustedes creen que eso es justo? Necesitamos empezar a alzar la voz y explicar por qué la educación tiene que ser el eje central de cualquier plan de gobiernos. Y esta es una invitación mía personal. Y es, en el momento de votar, pregúntense, ese candidato, cualquiera sea su creencia, realmente, ¿qué va a hacer por la sociedad? No se queden en el populismo. Es que voy a derrotar a todos. Hay que trascender y hay que entender cuál es la política que va a haber realmente. Y la política central en un país que está en un proceso de transformación, que quiere resignificarse como una sociedad no violenta, como una sociedad que es capaz de convivir el uno con el otro, que acepta las diferencias de credo, de violencia, de lo que provenga, tiene que estar en un plan de gobierno y eso se refleja en las aulas de clase. Eso se refleja en los trabajos, eso se refleja en la formación. Sacar los debates de educación de las distintas burbujas académicas, esto es lo más difícil de todo, porque los que trabajamos en educación hablamos con los de educación y entre nosotros como que nos echamos flores y nos vamos en la misma miel. Por ejemplo, si yo les hablo a ustedes, ¿será que les significa algo? Cierre de brechas de capital humano. ¿Les dice algo? Cierre de brechas de capital humano. A Luisa, pues claro, me lo escucha todos los días. Y mi jefa, ¿saben qué me dijo? La gerente general, ay, no vas a venir otra vez con el cierre de brechas de capital humano, que esa vaina no te la entiende nadie. Pero el día que yo le dije, mira, es que estamos hablando de un tema y es que la gente se gradúa y las empresas se están quejando que no consiguen la mano de obra. ¿Han escuchado ese cuento? Que es que las empresas no están consiguiendo la gente altamente calificada y que no hay a quién contratar. ¿Eso sí lo han escuchado? O de pronto han escuchado que la gente estudia cosas que no tienen en estos momentos demanda. ¿Lo han escuchado? La palabra, la frase o el nombre técnico es cierre de brechas de capital humano. Entonces, cuando uno ya se lo dice, uno dice, ah, claro, ¿qué es una brecha? ¿Sí o no? Entonces, vamos a cerrar la distancia que hay con el capital humano y el sector productivo. Nuestro reto es sacar el debate de los mismos con las mismas e ir a decirles, señor sociedad, ¿qué necesita? Señores empresas grandes, señores emprendedores, ¿cuál es la mano de obra pues que necesita? A ver, venga y nos cuenta. O salir a contar y explicar un tema tan complejo como el cierre de brechas de capital humano. Es que si no hay mano de obra calificada, pues las empresas no van a tener a quién contratar. Y al contrario, ese es nuestro rol desde Publicaciones Semana. Entonces es volverlo en temas tan coloquiales como universitarios versus técnicos. ¿Qué es lo que necesita Colombia? Pero eso es un tema tan profundo como poner la discusión en este país si es que es más importante. ¿Será que este país necesita organizar su educación posmedia después del colegio entre los, no lo van a tomar a mal, ni despectivo, los que piensan y los que hacen? La educación en el mundo está dividida entre la gente en que se dedica a crear estrategias y la gente que las ejecuta. Y los dos llegan arriba y pueden ganar igual dinero. O el que hace puede ganar más que el que piensa, porque al final el que hace es el que materializa. Esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Colombia necesita meterle la mano a la educación superior? ¿Necesita dejar de pensar que la única formación viable es universitaria? Léase universitaria, título profesional. Y eso ahí hay una discusión. Creo que a todos nosotros nos han formado para ser universitarios, ¿sí o no? ¿Y cuántos dicen, en estos días conocí un niño que me sorprendió? Dijo, no, es que yo quiero ser técnico en diseño automotriz. Quedé mirando y le dije, ¿dónde vas a estudiar eso? Es un poquito más complejo diseño automotriz porque no está aquí, mi hijo, en Alemania. Y yo, ah, claro, el modelo alemán está montado para que la gente defina si es un oficio o si se quiere dedicar a pensar. Ese niño se va para Alemania, va a estudiar una técnica, yo les voy a poner en palabras coloquiales, el niño va a Alemania a estudiar una tecnológica. Así es, punto. Y seguramente a ese niño le va a ir súper bien, porque eso es algo que la gente no se atreve a estudiar. Son las preguntas que hay que hacerle a nuestro gobierno y a la misma sociedad, a las instituciones académicas. Ese es nuestro rol, involucrar a los colombianos. Solo les dejo otro tema,
Ideología de género. Paréntesis, por favor, alguien que le explique a la sociedad que no existe la ideología de género. Cierro paréntesis. Ya, ese es mi rol como medio de comunicación. No entrar en que eso si se enseña o no se enseña. Yo les cuento que hay que enseñarlo y eso se cuenta en una nota. Pero nuestra responsabilidad es decir, no existe, uno no tiene ideología. Mi ideología de género es que yo creo, ¿uno en qué creen? ¿Que son hombres y mujeres? Es que no hay ideología de género. No existe. Eso no está escrito. Existe la identidad, que es diferente. Entonces, ese es mi rol como medio de comunicación. Salir y ponerlo para que la sociedad desarrolle criterio y elija. Ese es nuestro rol. Nuestro director de publicaciones Semana. Los medios tenemos la posibilidad de visibilizar y masificar esos grandes debates. Esa es nuestra responsabilidad fundamental. Yo soy Otoniel, ¿cómo estás? Otoniel, encantada. La posibilidad. Y después decir, esa es nuestra responsabilidad fundamental. Lo que pasa es que esto es un quote de una entrevista más larga que aquí les voy a dejar. Entonces los medios tenemos la posibilidad de visibilizar y masificar esos grandes debates. Esa es nuestra responsabilidad fundamental, porque nosotros somos los que, a nosotros nos llega la información. Entonces, lo triste es que podemos tener, que ahí vamos a atar este siguiente slide, y es contar lo que es. Porque la información puede quedar para cualquier lado y el sesgo puede irse para cualquier camino. Y yo estoy parqueada en el valor de la educación, desde la educación. Y esa es mi responsabilidad. Creo que todos han visto esto, la palabra del año según Oxford fue la posverdad, no sé si se dieron cuenta de eso. No hay derecho que haya sido la palabra del año. Portada de Economist. Si algunos de ustedes están interesados en temas generales, uno siempre tiene que andarle echando ojito a The Economist. The Economist es la revista, puede ser la más importante del mundo. Qué pena. ¿Nos podemos devolver a la clase de Alejandro Santos? Pero claro, yo creo que ya está sacada y cortada. O sea que eso habría que verla todo. Pues eso fue lo que te dije ahorita, está en una entrevista. Ahorita te paso la entrevista, si quieres pásasela. Y la leemos. Es que eso, tal como está allí, me genera muchas inquietudes, porque, o sea, yo he trabajado 20 años en medios. Y entonces cuando a mí me dicen, tenemos la posibilidad, y después dice, es nuestra responsabilidad fundamental, yo digo, el verbo rector no es la posibilidad, es la obligación. Es la obligación. Sí. Aquí te la acabamos de dejar. Página 14. Entonces es probable que esté ahí cortada. Entonces ahí sí, te lo leo. ¿Cuál debe ser la función de un medio de comunicación para posicionar el tema educativo en el debate público? El poder que tienen los medios de comunicación es poner un reflector para que la sociedad mire los temas que son relevantes. En este caso, es buscar que la educación sea fundamental en la agenda nacional, presionar para que las clases dirigentes se comprometan a impulsar la educación que se merece el país e informar para que la sociedad tome conciencia y se apropie del tema. Supone sacar los debates de la educación de las diferentes burbujas académicas que muchas veces se hablan entre sí y de espaldas al país, e involucrar al resto de los colombianos. Los medios tenemos la posibilidad, y es probable que haya un tema de palabra, de visibilizar y masificar esos grandes debates. Esa es nuestra responsabilidad fundamental, porque al final del ejercicio sí es una oportunidad. Al final los medios eligen qué sacan y qué no sacan. Y los medios, nadie los... en ese momento se coarta, ellos eligen. Y ese ha sido un tema cuando Semana decide tener educación. Ese ha sido un reto gigante, porque nosotros al final contamos las historias. Y no hay ningún tipo si es ministra 1, ministra 2... ministra 3 o viceministro. Una de las cosas que a mí más trabajo me costó aprender, y lo viví en el momento de la ministra anterior, era que contábamos las historias, y era recibir las llamadas diciendo ¿por qué las cuentas? Porque es mi responsabilidad y es lo que debo hacer. Entonces lo podemos mirar a ver don Alejandro ahí, que no siempre don Alejandro puede tener las palabras exactas. Quiero ahí contarles. Y aquí les quiero compartir, me quiero referir otra vez a Alejandro, y tuve la fortuna de sentarme con el rector del ICESI. Esto es uno de los hombres que más ha trabajado por la educación en este país, Francisco Piedradita, Pacho. Y Pacho, en su último discurso de grado, me voy a acercar aquí a la pantalla para poder leer, que ahí no leo, o será que sí se lee. El emotivo discurso de grado de la Universidad del ICESI. Estos son 2 párrafos que saqué, que se los quiero dejar aquí como reflexión.
He querido traer a cuento esta importancia, bueno, de nuestra universidad para dejarles reflexión de despedida sobre un tema que me ha tenido muy preocupado en estos últimos meses y que pone a prueba el esfuerzo que hemos hecho nosotros, la academia, o la universidad en este caso, y el que han hecho de ustedes en busca de ese desarrollo y consolidación de la capacidad de pensamiento crítico. El equipo humano de Diccionarios Oxford, una organización editorial británica que cada año escoge lo que llaman la palabra del año, por su novedad e impacto, decidió que la palabra del año 2016 fue post-truth, verdad en español, posverdad en español. ¿Y por qué la escogieron? Porque aunque el término había sido acuñado hace más de una década, en 2016 tuvo un pico en su frecuencia de uso en el contexto del referendo sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Comunidad Europea y en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Allá hablan ahora de política de la posverdad. Se pregunta uno entonces, otro momento del discurso, ¿y qué se hizo el pensamiento crítico? ¿Cómo se explica que gente inteligente y educada, con una tradición democrática, como las de esas sociedades anglosajonas, caigan en esas redes de pensamiento mágico? Y quiero invitarlos a tener claro y esa reflexión, ¿cómo consumimos los contenidos? ¿Cómo elegimos que una noticia es real o no es real? ¿Cómo elegimos nosotros que tenemos la posibilidad de contarle al mundo historias? ¿De qué contamos y con qué veracidad? ¿Con qué fuentes? ¿Con qué hechos y datos? Alejandro, en una columna en Arcadia hace poquito, en tiempos de posverdad, el periodismo comienza a sufrir una de las más cruciales transformaciones de su historia. Ante la avalancha de noticias falsas y las críticas directas en las redes sociales, se hace necesaria una reflexión, ¿cuál es su lugar hoy en un mundo cada vez más sobreinformado? Entonces, en esa conexión en la que estamos nosotros, en la que están ustedes jóvenes, listos para salir ahorita y graduarse, para ser personas más de sociedad, para entrar a cumplir un rol, es cuál es su compromiso personal y ustedes qué van a ayudar a construir. Y esa pregunta es la que se deben responder en el trabajo que elijan, en el emprendimiento que elijan, y ese es el compromiso que tenemos que asumir como seres sociables. Yo, como directora de Semana Educación, responsable de un equipo de periodistas jóvenes, son muchachos como ustedes, somos en total un equipo de 8 personas, mi responsabilidad es lograr que desarrollen o fortalezcan o afiancen esas habilidades de pensamiento crítico, para que cada nota que construyen, cada tema que elegimos publicar en nuestra revista Semana Educación genere un eco, tenga algún tipo de pertinencia. Somos un nicho. ¿Mi reto cuál es? Y una de las críticas que tiene nuestra revista es que estamos buscando no necesariamente hablarle a la comunidad académica. Ese es nuestro gran reto. Porque a mí ¿de qué me sirve que todos los rectores de colegios y universidades y todos los profesores me digan que mi revista es lo máximo? Pues sí, la verdad es que me siento súper orgullosa, súper chévere. Pero a mí ¿saben qué me fascinaría? Que nosotros, ustedes, como seres sociables que pertenecen a la sociedad, un día cojan la revista o entren al .com de Semana y se vayan a la sección de educación que escribimos nosotros desde Semana Educación y digan, yo quiero entender cuál es ese lío con la ideología de género. Yo quiero poderle explicar a mi papá y a mi mamá que están diciendo que a mi hermanita chiquita no se le debe enseñar educación sexual, porque a los niños hay que hablarles en palabras francas, porque a los niños hay que decirles, ahí no me toques y a mí me respetas. Y este es mi espacio personal. Eso hay que decírselo desde chiquitos. Y que las cosas tienen nombre propio. ¿Y por qué hay que aprender a consumir los contenidos? Porque San Google no tiene la verdad revelada. Porque si reviso en Google me voy a otra fuente. Porque mi profesor sí puede estarme diciendo lo cierto. Y si voy a revisar y con lo que pasa hoy en día, no, profe, yo lo encontré en internet, eso no es así, eso no es verdad, nos fascina decir que no es verdad. El rol más allá de criticar es construir, y es una construcción colectiva. Esa es nuestra responsabilidad, y esa es nuestra responsabilidad desde Semana Educación, visibilizar todos los escenarios, descentralizar la conversación, sacarla de las aulas de clase, sacarla de Bogotá, sacarla de las ciudades capitales y empezar a contar lo que está pasando en las regiones. Y por eso se está haciendo un esfuerzo muy interesante en todas las revistas, que es con Saber Región, es contar las historias
que luego supe que eso era un término político, pero es de la Colombia profunda, la Colombia que no vivimos nosotros en el día a día, la Colombia que necesita ser escuchada. Ahorita vamos a lanzar una iniciativa para la Cumbre Líderes por la Educación que va a ser el septiembre 2021. Me estoy uniendo con Colombia Líder, que es la que va con todos a todas las alcaldías de municipios no certificados, porque lo que queremos traer a la cumbre es de esos lugares más lejanos de Colombia, nos cuenten con recursos o sin recursos qué están haciendo en educación, cómo están formando a los niños, cómo están formando a las personas que se están desmovilizando, cómo están formando a los padres de familia, cómo están logrando que esos niños de una sociedad pobre no reproduzcan la pobreza, cómo se está deteniendo el embarazo temprano, cómo se está previniendo el consumo de drogas para que sean personas productivas y entren a la sociedad. En el momento que entren a la sociedad, generen un ingreso, es muy probable que se corte el círculo de la pobreza. Y ese es nuestro rol, gestar ese tipo de encuentros, gestar esas conversaciones para que pase algo en el país. Grande, pequeño, ojalá sea grande, y desde semana el eco puede ser todo. Y esa es nuestra responsabilidad, conectar. Entonces cada edición lo que estamos haciendo, y esto por ejemplo es del año pasado, es empezar a contar un poquito qué se está haciendo, construir paz desde los territorios. Y no siempre tiene que ver con el ejercicio del posconflicto, o de la posguerra, o de lo que pasa con los grupos armados. Es lo que está haciendo en una población pequeña, en el Cauca, que ha sido históricamente azotada por la violencia, cómo están haciendo trabajo de escuela de padres de familia. Eso es paz. Ayer que estuve en Cajicá, están obligando a los papás de los niños de colegios oficiales a asistir todos los sábados a clases con profesores de la Sebana en un ejercicio de escuela de padres, porque entendieron que todo el esfuerzo que estaban haciendo de gratuidad, de enseñarles inglés y de un montón de ejercicios de lectura, los papás llegaban a la casa y le decían a los muchachitos: ¿y usted para qué va a leer? ¿Para qué se lee eso? Usted no va a llegar a ningún lado. Es un tema de oportunidades de vida. Y esas oportunidades de vida se construyen. Eso no llega solo. Entonces, pues esos son los escenarios y los ejercicios que hay que empezar a visibilizar y a contar. Y pues esa es nuestra visión, ese es nuestro fundamento, y por eso existe Semana de Educación en un contexto como Colombia y como medio de comunicación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. ¿Que pueda responder? Es que es por el streaming, por la proyección que están haciendo. Muchas gracias por compartir esta experiencia de Semana Educativa. Mi nombre es Daniel Camargo, soy profesor de la Facultad de Comunicación. Me suscita algunas inquietudes la exposición, ¿no? Como sé que usted, su profesión es psicóloga, ¿cierto? Y cita una definición del BIT sobre las competencias socioemocionales. Cosa que me parece curiosa que un Banco Interamericano de Desarrollo haya logrado persuadir el bagaje cultural que pueda tener una psicóloga sobre las competencias emocionales. Esa es una de mi primera inquietud. ¿Qué tanto puede saber un banco sobre competencias emocionales que no sepa una psicóloga? Lo otro es, cuando usted habla de cerrar la brecha generacional, la brecha, cierre de brechas de capital humano, me llega a mi memoria la política de nuestro expresidente Alfonso López Miquelsen en los años 70. Usted es muy joven, pero seguramente que habrá escuchado, porque él también participó en la revista Semana como propietario y socio también, ¿no? Felipe, los hijos, sí. Su plan de gobierno, si mal no recuerdo, era para cerrar la brecha. También consistía en acercar el campo a la ciudad, ¿no? Como darle más garantías a los campos. Hoy podríamos retomar esa misma consigna que no se ha logrado cumplir desde los años 70 que se planteó, ¿no? Que es lo que se pretende hacer ahora con el posconflicto, ¿no? A mi manera de ver, ¿no? Y por último ya el tema del pensamiento crítico. Me causa curiosidad porque nosotros en ciencias sociales vemos pensamiento crítico, ¿no? Pero este es un reinvento o una nueva moda que se está imponiendo,
muy interesante, sí, el pensamiento crítico, pero no se cita de ninguna forma quiénes fueron los que hablaron primero de pensamiento crítico, ¿cierto? Hay como una aparición de una moda, ¿no? Entonces, como las industrias académicas y las industrias intelectuales también se repiten las modas. Entonces, ¿qué es lo original realmente de toda esta propuesta para el posconflicto? Arranquemos por la primera. Competencias socioemocionales y por qué rijo del BID. Porque les voy a explicar algo, y es los grandes temas de educación y en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales realmente lo están haciendo son los economistas hoy en día. Una cosa son los pensadores y los filósofos, y como mencionaba Luisa, que mencionó a Piaget, pues uno en Piaget se puede quedar con muchas partes de la teoría, pero realmente los que han logrado aterrizar esas grandes teorías es el Banco Mundial, es la OSD. Si tú te vas a los papers de la OSD, pueden citar a los grandes teóricos, pero las grandes instituciones hoy en día son las que están conectando desde modelos económicos por qué son importantes. Y esa es la respuesta, porque cuando tú la traes a ese contexto, la empiezas a aterrizar y te sales de la teoría, te sales desde esa filosofía y desde esa génesis y la pones en práctica. Aquí tenemos la revista donde está el estudio, no. Ahorita usted nos da el dato y le vamos a compartir un paper del Banco Mundial, que es un estudio que lo voy a conectar con el cierre de brechas de capital humano. Y lo que estas grandes entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial son los que están conectando por qué el desarrollo económico del mundo se está parando, por qué no estamos avanzando, por qué no están pasando inversiones. Y eso lo están conectando con estos ejercicios que no son nuevos. El ejemplo de la psicología positiva. No hay nada más viejo que la psicología positiva. Pero hoy en día, si tú vas y revisas, eso es lo que está ahorita de moda. ¿Sabes cómo lo están llamando? Que fue lo que dije, formación de la felicidad. Ayer hablé con Adler, Alejandro Adler, de Penn University, fue el asesor para Bután en todos estos ejercicios. Pero ¿qué pasa? Como lo mencioné al principio de la charla, la copa se nos rebosó y solo ahora estamos empezando a entender conceptos muy antiguos como pensamiento crítico, competencias socioemocionales, y las estamos conectando a la realidad de la formación de hoy. Entonces, a mí como psicóloga y como directora de una revista, lo que he encontrado es fascinante, es cómo desde esas teorías que podemos traer a todos los autores y a los filósofos y a los pensadores, realmente las grandes industrias, los grandes monstruos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las han convertido teorías reales y las están poniendo en práctica. Esa es la razón. Y esas son las personas que en estos momentos están construyendo. Tú te sientas con Emiliana Vegas, directora de educación del BID. Emiliana la hemos traído por 2 años consecutivos a Colombia y te da esa explicación. Entonces, esa es la razón por la cual te respondí ya al ejercicio del cierre de brechas de capital humano. Es probable que haya que volver a las políticas. ¿Sabes cuál es el tema ahora? Volver a la base. Pero el ejercicio de cierre de brechas de capital humano no es solamente el campo, porque el campo es un gran problema, y es que nuestros jóvenes no se quieren quedar en el campo. La gran discusión de Pilo Paga es que genera movilización, pero si uno se pone a hilar, en Nariño, 2.000 pilos, llamemos pilos a aquellos que sacaron puntaje más de 321 y que pertenecen al CISBEN 1 y 2. 1.200 entraron a Pilo. De esos 1.200 que entraron a Pilo, ninguno puede estudiar en Nariño. ¿Cómo logramos que esa gente que se está capacitando del mejor talento regrese a Nariño y ayude a que Nariño se desarrolle? Esa es una pregunta que yo no tengo la respuesta. Yo solo es la reflexión para entender cuál es el modelo. Yo no soy la experta, pero mi trabajo es ponerlo sobre la mesa, y es que se genere el debate y poder buscar a los actores que puedan llegar a saber del tema y ser expertos reales. Con el ejercicio del campo, ahora la gran reflexión es la pertinencia. Tú dices cómo se desarrolla. Entonces es cómo llevas tecnología al servicio del campo. Cómo creas formaciones. El SENA dice que tiene las mesas, eso tiene un nombre, las mesas eso tiene un nombre, que son las mesas técnicas para entender la pertinencia de las formaciones en las regiones. Hacen N mesas. Pero estuve en la ANDI, hace un mes, en una reunión que tienen la Red GAN. ¿Y sabes cuál era la discusión? Que es que no consiguen los aprendices que están necesitando. Tienen un déficit de más de 100.000 aprendices en Colombia.
Y el SENA, ¿sabes qué respondió? Yo tengo un problema que no he podido colocar 200.000 aprendices. Eso es cierre de brechas de capital humano. Porque tienen una sobreformación de un montón de chicos jóvenes, pero no hay manera de colocarlos, si la palabra aplica. ¿Y por qué los empresarios de las empresas más grandes dicen, yo tengo una planta en Caloto y resulta que usted todo lo que me manda en esa planta es archivo y yo lo que necesito es entender de grasas, yo necesito un técnico en algo de grasas? Entonces, es muy probable que tu respuesta sea correcta, hay que devolver a la base, hay que entender la institucionalidad, hay que empezar como país en que no son políticas por gobierno, que son políticas sostenibles, pero ese es el reto desde la política, que esa institucionalidad perdure en el tiempo, que esas estrategias perduren en el tiempo, y eso solo se logra con resultados exitosos. No, culpa de Alejandro eso. Sí, no es culpa de Alejandro. Andrea, creo que somos caleños. Espero poder conversar contigo porque hay varias cosas que tenemos en común en el trabajo. Me da gusto que con muchos de los cursos que tengo aquí de periodismo en prensa, durante la última semana hemos estado trabajando el tema de la posverdad fuerte. Aquí estábamos haciendo ápice a eso. 2. Tuviste la oportunidad de estar en Finlandia, allá en Helsinki, y dices, ellos tienen las necesidades básicas resueltas. Finlandia y Noruega se comparten cada año el primer lugar en la educación. ¿Cómo podemos pensar en mejorar la educación en Colombia cuando el principal problema es que los colombianos no tienen las necesidades básicas resueltas? Y aparte de eso, ya, esa es la pregunta, pero aparte de eso, tú estás mencionando Nariño. Yo estoy haciendo un proyecto, quiero compartirlo contigo, mirarlo y todo. Estoy recorriendo el país, Nariño, Meta, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, y hace un mes estuve en Leiva, Nariño. Triste, ya salió la guerrilla, pero quedó el problema social. Allá hay una niña de Pilo Paga. ¿Cómo puede competir esa niña de Pilo Paga? Eso no es una pregunta, sino una reflexión, con el resto de estudiantes en el país. Ella se viene a Bogotá. Cuando estuve en el colegio donde ella estudió, los pupitres son lamentables. El centro de salud donde me aplicaron una inyección allá, todo está oxidado. ¿Dime? Tenía que ponerme la inyección. Y así por el estilo. Llegar a Leiva, Nariño es un problema. Llegas a Pasto, te devuelves 4 horas por carretera Mercaderes y subes de allí, atraviesas hasta llegar a la montaña, no llega ni la policía. Bueno, es complicado. De eso quiero que hablemos ya personalmente. Pero metémonos en el tema de la educación en Colombia. Esa es una discusión muy linda porque siempre que nos comparan con Finlandia y dicen, es que hay que hacer, y de hecho es el modelo a seguir. Miren, ahorita que estoy montando la Cumbre de Líderes por la Educación de septiembre, y esto ya es a modo anécdota, siempre que me reúno con gente y todos los de la educación, los rectores, me dicen, ¿y vas a traer a alguien de Finlandia? Y yo siempre quiero responder que no, que no. Y no sé, de pronto lo tengo, no sé, porque la vida es así. Pero me interesan más otros modelos. Vietnam, Ruanda. Llevo un año diciendo que quiero traer a Colombia a Papías, Musafir y Malafi, que además imagínense uno saliendo saludando al señor Papías. Fascinante. Ruanda amaneció en un río de sangre y se levantó de la violencia a punta de educación. Entonces, a tu pregunta, yo creo que no somos comparables del todo. Que lo que hay que entender es en nuestro contexto y en nuestra realidad, cuál es la reforma profunda a la educación. Y cuál es cómo el gobierno central, yo creo que es una política desde gobierno central, se quiere dar la pelea. Y esa pelea implica en repensar la Ley General de Educación. Esa pelea empieza a pensar si Colombia necesita un currículo único. Eso genera toda la polémica del mundo. Pero si tú quieres empezar a organizar la educación, tienes que empezar a tomar medidas drásticas. ¿Cómo logramos que nuestros profes
sea el mejor talento. Que nuestros profes no elijan ser profes porque es la opción que le tocó. Que nuestros profes elijan ser profes porque les parece lo máximo formar a los niños y a la nueva generación. Entonces, la pregunta es si nos comparamos porque ellos tienen unos resultados excepcionales y les tomó mucho tiempo. Es decir, cuando tú te vas a la historia de ellos, al principio podían ser peores que nosotros en calidad, pero fueron sistemáticos, trascendió gobiernos, que lo que nosotros tenemos es un tema de política muy profunda. Semana de Educación está trabajando en ese tema, porque desde esa preocupación, pues yo no voy a solucionar el tema, pero puedo poner el debate. Estamos empezando a construir una línea editorial alrededor de este tema tuyo que estás poniendo, y lo que vamos a hacer en septiembre, donde va a estar ya la escena política mucho más decantada, donde ya vamos a tener claros quiénes son los candidatos a la presidencia. Entonces lo que hemos organizado es una línea temática de 2 días, que arranca desde, qué pena pues yo les cuento para que entiendan un poco a dónde voy, que arranca desde la formación para la vida. El eje central es cuál es el colombiano que queremos formar. De ese colombiano que queremos formar, empezar a hablar de proyecto de vida, de competencias socioemocionales. Estoy detrás del tipo que les cuento de psicología positiva, traérmelo a Colombia y que nos explique desde la teoría, desde Penn University, asesorando a Bután, asesorando en Asia, pues cómo nos pueden asesorar por aquí en estas tierras, o sea, ¿cuál es esa conversación? Pasando a la formación posmedia, ¿qué necesita Colombia en la formación después del colegio? ¿Por qué se nos perdió? Volviendo a las prácticas de hace muchos años, ¿se acuerdan que hace muchos años las personas se graduaban de los colegios y salían sabiendo de electricidad, siendo carpinteros? Yo creo que muchos de los papás de ustedes se graduaron de colegios, mi papá, y tenían una formación adicional con un oficio. Pues esa era la articulación con la media. Eso cuando hubo la reforma se perdió en el camino. Entonces ese tipo de cosas son las que hay que empezar a responder de qué se necesita en la formación posmedia. Eso conectarlo en lo que se necesita en las regiones. ¿Cómo hacemos que los jóvenes se quieran quedar en el campo? Y eso no es coartarles la oportunidad de vida ni la opción de vida y que se venga a Bogotá. Qué maravilla que esa niña se pueda venir a Bogotá y pueda ser feliz. Pero sería más del carajo si esa niña estudia en Bogotá, trabaja y es capaz de volver. Pero ella no puede volver si no hay un trabajo que le ofrezcan. ¿Qué hacemos si se forma, digamos que Pi lo paga en los Andes? Voy a poner un ejemplo. Salió una administradora berraca. ¿Cómo hacemos para que se devuelva? Esa niña la están formando en los Andes para que quiera tener un buen trabajo, para que sea emprendedora. De aquí a que ella logre, van a pasar muchísimos años para que genere el retorno en su región. Entonces, la gran pregunta no es que la niña no se vaya, la gran pregunta es cómo genero formaciones en esos territorios y cómo genero industria, pero yo no puedo generar industria si no tengo mano de obra. Vuelvo al cierre de brechas de capital humano. Es que esa es la discusión, no es desarrollar por desarrollar, no es tecnificar por tecnificar, es tecnificar para poder que haya un resultado. Entonces, a tu pregunta, pues yo creo que no nos podemos comparar directamente porque eso implica una reflexión profunda. Es muy light compararse solo desde resultados. Hay que irse atrás, a cuando, mejor dicho, la comparación aplica a cuando inició Finlandia. ¿Sí me entiendes? Nos podemos comparar, es en ese momento cuando estaban fregados. Ahora hay otros puntos de comparación, como Ruanda. Yo creo que el ejercicio de Ruanda, Colombia lo tiene que revisar, y Australia. Australia tiene cosas interesantes en educación posmedia. Buenas noches. Bueno, del comentario que decían también estoy de acuerdo. Creo que como colombianos nos configura algo, la violencia que hemos vivido, todo lo que nos ha arrastrado estos años, y eso hace que también necesitemos otro tipo de herramientas dentro de hasta las aulas de educación, hasta calcular si necesitamos realmente aulas educativas, si necesitamos un profesor que esté dando la cátedra, o si nosotros mismos podemos generar ese conocimiento. Pues no había visto el modelo educativo vietnamita. Está muy chévere, lo leí un momentico y está. También lo queremos traer a Colombia. Vamos a ver qué logro. Vamos a ver qué logro. Rapidísimo. Y yo quería preguntar, ¿ustedes qué papel le dan a la tecnología en todo esto? Todo, y te lo voy a contar a modo de anécdota. El año pasado traje a Colombia a Mark Prensky. Ella se ríe porque es que ella convive conmigo todos los días. Entonces, todos estos cuentos lo sabe. Pero me traje a un señor que se llama Mark Prensky. ¿Ustedes saben quién es Mark Prensky? No tienen ni idea. Tú sí sabes, o sea que tú no puedes decir.
¿Ustedes han escuchado un concepto de nativo digital? ¿Inmigrante digital? ¿Sabían que el señor Mark Prensky fue el que se inventó el concepto? Que todos usamos a diestra y siniestra. ¿Y sabían que este señor es un pensador de educación? ¿Y saben por qué sale el tipo con ese cuento? Porque se empieza a dar cuenta que en las aulas de clase él tiene un paper que dice: los niños están en FM y los profesores están en AM. Cuando entra el profesor al aula de clase, es como si el dial no nos sintonizáramos en el mismo dial, en otra frecuencia, entonces queda FM y AM. Lo tuvimos en Colombia. La tecnología es todo. Lo que pasa es que hay que entender con los recursos que tienes qué significa tecnología. Tecnología puede ser una calculadora, como puede ser un tablero digital y un videobeam. Pero si tú estás en este pueblo lejano, que no tienes conectividad y te llegan con unas tabletas que nunca pueden entrar a la red, ¿necesitas tecnología? ¿O necesitas priorizar y dar una formación de calidad para que luego esta persona salga y se conecte? Esa es la reflexión. Hoy en día ya no hay que hablar tanto de tecnología. Es más, ya se trascendió en educación el discurso de la tecnología para hablar de temas como el Big Data. Hoy me reuní con la persona de Microsoft para Latinoamérica de Educación y la conversación con esta persona es: no, hay que empezar a hablar de los sistemas con servicio. Pues ya la tableta, el computador, que tengo el uno, el otro. Mira, estuve en La Guajira el año pasado, eso allá era de verdad duro, pero estaba el señor con su tableta persiguiendo a todos, tomando fotos, y todos tenían un teléfono inteligente. La tecnología permeó. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el uso? ¿Y para qué la usás? ¿Y qué contenidos tenés? ¿Y tenés contenidos pertinentes? ¿Y con qué criterio consumir los contenidos? Entonces, el rol es todo, pero ya no es el tema de la tecnología per se. Es ¿cuál es el contenido? La tecnología es un canal más. Vos podés hacer lo mismo, con o sin tecnología, que tenés más impacto, que llegás más lejos, que irradiás, que te da una cosa que es inclusión y cobertura. Porque lo que sí está demostrado es que la educación virtual te permite llegar a donde no están llegando los demás. Hace poquito entrevistamos a una señora que vino de Estados Unidos, experta en educación virtual, y yo le hice la siguiente pregunta. Y le dije yo: venga, pero yo no he entendido algo. ¿Quiénes son los candidatos para estudiar un programa virtual? Porque la educación virtual en educación superior permeó en posgrados y maestrías. Es como súper bien visto para las empresas que tú tengas una maestría o un posgrado virtual. Pero llégale con un posgrado virtual. ¿Cuál es la pertinencia? ¿Quién estudia un pregrado virtual? ¿Y es modalidad 100% virtual? ¿O es blended? ¿Semipresencial? ¿Cuál es? ¿A distancia? Eso tiene un montón de definiciones. Al final del ejercicio respondía: pues para la gente que tiene que trabajar, para la gente que está muy lejos. Entonces eso tiene unas características. Entonces la tecnología es todo, pero es un canal, es un medio. Lo importante es qué vas a enseñar y para qué lo vas a enseñar y qué vas a lograr. Pero podés usar tecnología, tablero, tiza, el árbol, el biblioburro. Eso es tecnología, de 4 patas, pero es tecnología, el biblioburro. Entonces esa es la reflexión con la tecnología. Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Zamarra de Unimpau Radio. Y la pregunta es la siguiente: para usted, ¿cuál sería la principal causa que hace que la educación no genere votos? Que es varias cosas. Yo creo que nos hizo mucho daño lo que ha pasado en los últimos tiempos alrededor de la educación, y pues fue lo de la ideología de género, las discusiones como alrededor de lo que se enseña en el aula de clase. Eso te lo pega con la autonomía. Eso es súper impopular, porque en el momento que te digan yo te voy a decir qué enseñar en el aula de clase, es como un momentico, yo enseño lo que yo quiero, o sea, yo enseño lo que yo creo que es correcto. Entonces, al final eso no es popular, número 1. Número 2, porque creo que entender qué significa educación no es fácil. O sea, todos entendemos hoy en día que la educación es importante, ¿sí o no? Y que hay que estudiar. Pero lo que hay que entender es qué vas a estudiar, y para qué lo vas a estudiar, y cuál es la pertinencia, y cuál es la calidad, y cuál es la cobertura. Entonces yo también creo que es un tema muy difícil de entender, o sea, no es un tema tan sencillo. Entonces, al no ser un tema tan sencillo, pues no es tan fácil de comunicar y no todo el mundo se siente tan cómodo de contarlo.
No es que no esté, vamos a esperar porque todavía no hay ni proyectos de campaña ni planes de gobierno. Lo que tenemos que lograr es que esté, pero no es fácil que esté. Entonces estás terminando un gobierno que en su bandera está la educación. Entonces, para el que está de acuerdo con este gobierno, pues seguramente qué chévere continuar, pero para el que no esté de acuerdo, pues muy seguramente va a ver qué tiene este y cómo le hago, cómo me voy al opuesto. Entonces lo que tenemos que lograr es trascender esa discusión y no permitir que no quede arriba en el spot y que si queda en el spot sea la conversación adecuada, que no sea la conversación a partir del credo, a partir de la ideología de género, ¿sí me entiendes? Que no sea a partir de cosas que no generen transformación, que la transformación real, esa tu pregunta es ¿por qué nos comparan con algo que ya está más lejos? La pregunta es comparémonos cuando no estaban tan lejos, cómo lo hicieron y qué hay que hacer, y es hacerse las preguntas de la reforma a la ley de educación, cómo vamos a desarrollar el campo, que existen muchos problemas, el de la ciencia y la tecnología, ahora que estamos metidos en temas de investigación, ciencia y tecnología, es ¿por qué nos seguimos quejando que Colombia no avanza en investigación? Pero la gran pregunta es, cuando uno tiene universidades, en Colombia hay alrededor de 280 y tantas universidades, se redondeemos en 300 de educación superior, ¿cuántas hacen investigación? Entonces, 10 que hacen investigación, ven cómo 10 que hacen investigación, de esas 10 que investigan, ¿cuál es la pertinencia de esa investigación? Entonces, por ejemplo, ahorita en el Senado estuvo tratando de pasar una ley que se llamaba el spin-off, con detractores y con amigos. ¿Saben qué significa? El ejemplo coloquial. A mí me gusta poner las cosas coloquiales, es para que haga eco. Esto no se les va a olvidar. La NASA. Los pañales, ¿ustedes sabían que usan los bebés o los adultos mayores? ¿Es tecnología NASA? Eso fue un desarrollo aeroespacial. Eso se llama spin-off. Es lograr un desarrollo y una investigación, cómo la pasas al sector real. Pero para poder que eso pase, tú tienes que tener a las universidades que investiguen, darles el incentivo correcto y que la ley permita que una universidad pueda lucrarse o pueda ser partícipe, ser socia con una empresa para generar el desarrollo. Y que el día de mañana esos investigadores puedan tener un profit, una ganancia de eso. Entonces, pues la respuesta está muy larga, pero creo que son muchas variables. Tenemos que esperar. Por lo pronto nosotros seguiremos taladrando que la educación es importante desde la pertinencia. Ese es nuestro rol. Y lograr que ojalá todos ustedes, cuando estemos en unos meses, se pregunten eso, como comunicadores. Oiga, ¿usted qué está haciendo por la educación? Que es la base al final, y que seguramente los resultados no los vamos a ver nosotros, no importa. Pero si los ve otra generación, el trabajo está hecho. No es para nosotros, la verdad es esa, no es para nosotros, es para los de atrás. Por falta de educación no se generan buenos votos. Gracias. Una última cosa que quisiera saber si ustedes han indagado desde Semana de Educación, el tema de los cerebros fugados. Hay muchísimos compatriotas nuestros, científicos brillantes en muchas universidades del mundo, que han tenido que irse del país porque no tienen el apoyo para sus investigaciones. Hace un par de años, tal vez menos, estuvo la directora de Colciencias, lo supe por boca de uno de ellos, con el que tengo contacto, prometiéndoles que regresaran a Colombia, que las cosas iban a cambiar, que iban a tener posibilidades de tener vivienda, lo que cualquier familia y cualquier profesional necesita. Algunos de ellos se comieron el cuento y están aquí desesperados con ganas de regresarse. Otros ya más veteranos que conocen el discurso de nuestros funcionarios en las instituciones de educación jerárquicas de tomar las decisiones. ¿Qué pasa con la ley que se está tramitando en el Congreso? El escándalo de la regalía lo vimos hace poco, ¿no? Es vergonzoso que un país invierta tan poco en investigación y ciencia. Y realmente los países que podemos poner como ejemplo que han logrado desarrollo han invertido en investigación y en ciencia. Mira, eso es un tema de prioridades. Yo no tengo la respuesta concreta, pero eso es un tema de prioridades de país. Y este es un país que ha primado, porque ¿se acuerdan que hace 2 años el gran discurso de este gobierno era que era la inversión más alta en la historia en educación? No hay derecho que esa sea la bandera. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy tratando de decirles es que se ha primado por nuestro conflicto la inversión en otras cosas. El tema con la investigación es entender para qué se investiga y por qué se investiga.
Los países que se han desarrollado a partir de la investigación han entendido la pertinencia del tipo de investigación. Mira, una de las discusiones que están, cuando tú revisas, cuando las universidades se acreditan de alta calidad, uno de los requisitos es la investigación, cuántas investigaciones producen. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de este lugar en Nariño que tú mencionabas, ¿será que uno necesita tener ahí un PhD investigando? ¿O es más útil en otro tipo de universidad investigando y generando un desarrollo? La inversión no ha sido suficiente, creo que han hecho unos avances, creo que este nuevo director de Colciencias que viene de la NASA y que viene con una visión distinta puede llegar a generar realmente unos resultados, pero es un tema de prioridad de país, es un tema de entender, exacto, de gobierno, es un tema de política. Yo supe de eso de los cerebros fugados y no es solamente en investigación, es en todo. Lo que hay que entender es cómo organizas la industria para que tengan un espacio en el mercado. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.